Fidel Castro ha muerto convertido en un mito fabricado por los marxistas que son expertos en la fabricación de mitos. Lo único cierto es que Fidel es un mito autoritario por ser el líder de una revolución llena de represiones y censuras, enemiga de las libertades. El gran mérito de Fidel Castro es que fue un experto en exportar revoluciones a países que no necesitaban armas ni revoluciones violentas, cuando lo que necesitaban era ayuda para lograr su desarrollo, para mejorar su educación, para tener una agricultura eficiente para garantizar la subsistencia de sus habitantes. Fidel Castro inició su movimiento revolucionario contra el dictador Fulgencio Baptista, al que acusó de haber convertido a Cuba en un burdel para los turistas norteamericanos. Pero si bien Cuba no continuó siendo el lupanar de los gringos, y particularmente La Habana dejó de ser la meca sexual de los norteamericanos, pasó a ser el burdel de los europeos, donde los españoles y los franceses se dieron gusto con las famosas jineteras, las nuevas prostitutas cubanas que nacieron al influjo de la revolución de Fidel para atender a los turistas del viejo mundo. Hoy, con la desaparición de Fidel, Cuba queda a la suerte de un gobierno caduco, con su hermano Raúl Castro a la cabeza, incapaz de crear una sociedad moderna y libre, porque Cuba, aún faltando Fidel, quedará regida por un sistema marxista donde la única realidad es que Cuba no tiene el apoyo ni de Rusia ni de China, y con el gobierno chavista en ruinas, Cuba tiene hoy más que nunca un destino incierto. No vemos por qué alguien debe pensar que la historia absolverá a Fidel Castro, cuando el gran papel de este líder revolucionario fue el de haber convertido en el último tiranosaurio que hizo de Cuba una jaula por casi 60 años, desde 1959 hasta el día de su muerte, en que Cuba, gracias a un gobierno marxista que la ha sometido a un régimen totalitario, está en el colapso económico, sin la ayuda de Rusia, ni de China y sin el petróleo venezolano. No hay forma que la historia absuelva a Fidel Castro. No lo puede conseguir un líder que hizo de Cuba una cárcel donde todos los ciudadanos que no comulgan con el comunismo son enviados a la cárcel, a sufrir torturas mentales, como lo dice Guillermo Fariñas y como antes lo denunció Hubert Matos. La mayoría de los cubanos que no comulgan con el comunismo, pero que no se atreven a disentir con el régimen, no les queda más que mantenerse dentro de un silencio sepulcral, haciéndose los locos, viviendo libres, pero sin libertad. Esta situación la expresan una vez que salen de Cuba los habitantes de la isla y sus familiares, especialmente la familia de todos aquellos que Fidel mandó a ejecutar por no estar de acuerdo con la revolución comunista. Este día, hoy, todavía escuchamos en el foro de Canal 10, esta mañana, la declaración de una ciudadana cubana. Y vimos aquí mismo a un ciudadano cubano, ambos confirmando la triste realidad de Cuba, donde la situación es la de un pueblo enjaulado que ni siquiera se atreve a cuchichear sobre su futuro, una vez muerto Fidel y con Raúl Castro al frente de un régimen que seguirá vivo a expensas del miedo que impone la revolución, que no cesa de hacer su trabajo de someter a todo el que disiente con las ideas del gobierno. La realidad histórica de Fidel Castro es la de un dictador ególatra que ha contado con el respaldo y la complicidad de una izquierda que vive creyendo que es una clase política con complejo de superioridad. No obstante, la sarta de errores que tiene empobrecida a la nación cubana. Gracias a esa complicidad irresponsable de la izquierda, Cuba es hoy una sufrida nación secuestrada, con un régimen fracasado como lo reconociera hace unos pocos años atrás el propio Fidel Castro, al reconocerle a una revista extranjera que el modelo cubano ya no funcionaba. ¿Cómo puede absolver la historia a una persona que carga con el asesinato masivo de más de 25.000 personas? Oiga usted bien, con el asesinato masivo de más de 25.000 personas asesinadas y 2 millones de personas exiliadas, que equivalen a un 20% de la población de la isla. Desde que Cuba en 1959 se alejó de Estados Unidos para pasar a formar parte de la Unión Soviética, quedando ahora convertida en apenas un pedazo en estado de descomposición de una ideología que ha llevado a la población cubana al peor estado de miseria al que se puede descender.
La situación de Cuba es el de una jaula perfecta en que no hay salida, ni para escapar de la isla, ni para vivir en ella con bienestar. Gracias al modelo que implantó Fidel Castro de hacer de Cuba una sociedad pobre. Fidel Castro hereda un sistema familiar, un comunismo hereditario, porque su hijo y los hijos de Raúl se encargarán de que Cuba siga siendo una dictadura familiar y militar. Por algo se ha dicho, con toda razón, muerto Fidel, el problema es su hermano Raúl. La historia no lo puede absolver, no puede hacerlo, habiendo dejado a Cuba en una situación calamitosa que sufren los cubanos. Con todo esto, a los que expresan que Fidel Castro fue un hombre extraordinario, les decimos que no saben de lo que hablan. En lo único que fue extraordinario Fidel fue en el sentido de que fue muy hábil para escapar de varios intentos que hubo para derribarlo, como no lo pudieron hacer otros. Hoy dentro de Cuba no hay un cubano libre, ni lo habrá mientras existe el oprobioso sistema impuesto por Fidel Castro, su hermano Raúl y la familia Castro. Y los cubanos, tras 6 décadas en cautiverio, merecen conocer la vida en libertad, porque no hay futuro en un país que es una reliquia marxista empobrecida. Así son las cosas. Y así se las hemos contado el lunes 28 de noviembre del 2016. Buenas noches.